Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que usted constata día a día, la pluralidad, la suma de voces que usted debe escuchar, ya que es importante que todos los escuchemos. Les agradecemos mucho que nos honre con su presencia. Yo agradezco a nuestro ingeniero allí en cabina. Gracias, Víctor Melara García, por el apoyo para este enlace. Jonathan Álvarez, por supuesto, también gracias en la parte aquí de internet. Le agradecemos mucho. Y bueno, queridos amigos, a ustedes sobre todo. También les recordamos que de manera diferida nos retransmite el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y también Radio La Nueva República, queridos amigos, quien por cierto dio un seguimiento muy importante siempre, sobre todo en los últimos años, pero tiene un muy importante archivo del maestro Jorge Saldaña, quien hoy cumple 6 años de haber partido físicamente. Al maestro Jorge Saldaña se le recuerda con tanto cariño, un impulsor de la democracia, del pensamiento, de la crítica, de la cultura, en fin, un personaje que mucho queremos, añoramos y que debemos de seguir escuchando. El maestro fue un gran periodista, Premio Nacional de Periodismo, fue cronista, locutor, productor, conductor de televisión, escritor, comentarista, narrador de radionovelas, o sea, un personaje polifacético independientemente de que él era abogado. A su memoria, a su recuerdo y a fomentar ese legado que nos mandó el maestro Jorge Saldaña, y podemos escuchar posteriormente dar seguimiento. Radio La Nueva República le está haciendo el homenaje con la queridísima Mona Lisa, que es quien compartía con él e hizo muchos programas. Así es que hay un acervo importantísimo del maestro Jorge Saldaña en su memoria, todo nuestro cariño. Amigos, en la mesa se encuentran con nosotros distinguidísimos personajes, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, gran periodista, por supuesto él es parte de la directiva del Club de Periodistas de México, del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, y le agradecemos mucho porque también está en la parte de la dirección editorial de Voces del Periodista, la revista y por supuesto radio y medios electrónicos. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muy buenas tardes. Gracias, maestro querido. También la maestra Magdalena García de León, un referente en el periodismo, en su capacidad de cubrir las notas, de darlas de una manera fiel, y es pues también un privilegio, maestra Magdalena García de León, tenerte. Hemos hablado, y ustedes lo esperan, del doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, este científico mexicano, galardonado a nivel internacional. Él es neurocirujano, especialista en cuestiones de robótica, pero además también defensor de derechos humanos. Ustedes lo conocen. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, la infaltable Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien da seguimiento en redes. Ella dirige esta parte, nos honra con ello, además de que ella es fiscalista y es una defensora de derechos humanos desde hace muchos años, y lo repito, lo hace con sus propios recursos. Eso es de reconocerse. Ha dado seguimiento a casos muy importantes que ella que haya investigado, que ella ha descubierto y ha dado seguimiento, y también ella es muy solidaria con otras personas que también están en defensa de los derechos humanos y también apoya a difundir. Muchísimas gracias, Ceci. ¿Cómo estamos en redes? Adelante. ¿Cómo estás, querida Celeste? Muy buenas tardes a todos los maestros. Qué placer de tenerlos aquí nuevamente y de compartir el micrófono. Pues resulta que a mucho ha dado la nota. Primero, el platicar de lo que se ha dicho
del outsourcing. Recordemos que esto ha tenido como un problema y ha sido consecuente. Y un tema, por ejemplo, nos comentaba un señor que se llama Raúl Hernández y nos decía que cómo explicar cómo algunas cosas de lo que han pasado en estos cambios fiscales es como, por ejemplo, FEMSA evadía los impuestos y lo deducía comprando o transfiriendo justo con este tema de las facturas, ¿no? Las factureras a algunas farmacias del sureste que no eran un giro de negocios, o sea, cómo era posible, ¿no? Que es un tema que ya habíamos tocado y que, bueno, finalmente él quiere una explicación, con mucho gusto más adelante, pero sí lo comenta por todo lo que se ha dicho. El Fonden también ahorita está haciendo una tendencia, porque resulta que nuestros hermanos tabasqueños están ahorita viviendo pues por las lluvias, unas inundaciones, pero quiero decirte que ya Celeste, que esto es un tema recurrente en el estado de Tabasco, a mis hermanos, de Tabasco, pues, les mandamos un abrazo y ojalá que esto pues se mejore, obviamente. También pasaron varias cosas bien importantes que ojalá podamos hablar de ellas. Se habló de los feminicidios. Por supuesto que es algo que tenemos que ir controlando, no solamente el gobierno y evitando la impunidad, sino también los mexicanos en este cambio de paradigma, finalmente dándonos mucho más empoderamiento a las mujeres, pero para ser excelentes escritoras, profesionistas, igualar los sueldos, etcétera. Entonces, todo eso es lo que ha faltado y obviamente evitando toda esta tragedia de la violencia que está pasando. Entonces, y recordar, que la educación en casa es fundamental. Claro, para esto también, por supuesto. Adelante, Ceci. Exactamente, y bueno, yo creo que esto es un poco de lo más importante que se está viendo. Obviamente se habló de algo bien importante, porque hace muchos años se hizo un montaje en el cual Carlos Loret de Mola fue, y eso también es una tendencia muy fuerte, fue partícipe. Él dice que no lo sabía, su productora dice que se lo dijo más de 13 veces, se comenta en la mañanera, las redes están así, pero eso es importante decirlo porque los periodistas no deben de tomar parte de esto, partido, y mucho menos hacer un show, sobre todo que esto tiene grandes consecuencias porque hay varias personas, entre ellas Israel Vallarta, en la cárcel. De este mismo show fue partícipe una francesa, Florence Cassés, que ya está fuera porque su gobierno la apoyó, pero ¿cómo es posible que al día de hoy no hayan logrado justicia? Y él apenas fue a testificar, ayer hizo tendencia y hoy nuevamente se toca en la mañanera, pero es importante que estos temas se terminen porque la fabricación de culpa en nuestro país es enorme, sobre todo en los sexenios pasados, tiene que terminar y esto es un ejemplo. Y hasta aquí es lo más relevante de las redes sociales. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Y bueno, antes de continuar, queremos felicitar a nuestro productor y director general, Maurice Salum, ya que fue distinguido por el Premio Nacional de Información Exterior, que organiza cada año para seleccionar y otorgar premios a autores extranjeros con alta calidad, obras de alta calidad, contribuyendo positivamente al trabajo de información externa en el proceso de construcción de la información en Vietnam. Así es que queremos agradecer porque hoy se le entregó un reconocimiento a él y a Voces del Periodista precisamente por la información internacional que presenta nuestra revista. Muchísimas gracias. Daremos mayor información en el próximo programa sobre esto y bueno, pues es importante, muy importante compartir con ustedes, queridos amigos, y bueno, pues se reconoce a Voces del Periodista también más allá de nuestras fronteras y lo agradecemos mucho. Y nuestras reiteradas felicitaciones, sobre todo por este esfuerzo que significa Voces del Periodista, gracias a nuestro productor y director general, Maurice Salum George. Y bueno, pues, queridos amigos, yo también quiero agradecer la presencia del doctor Rodolfo Ondarza Rovira para que nos comparta, queridos amigos, información, nos comente información muy relevante y en qué se traduce
precisamente esta adquisición de medicamentos que firmó con una instancia de la ONU el presidente de México, el gobierno mexicano, y bueno, pues que dan este órgano de las Naciones Unidas, cuyo mandato principal son las contrataciones públicas transparentes, bajo la perspectiva del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Aquí es que se ofrece soluciones para luchar contra el fraude y la corrupción, aumentando así la competitividad y la eficacia. Esto cuenta con más de 20 años de esta instancia, más de 20 años de experiencia en la adquisición de medicamentos, y bueno, posee un observatorio regional de precios de medicamentos de 21 países que le permite acceder a referenciaciones de precios, de lo que fortalece sus investigaciones de mercado y que aporta México. Sabemos todo el impacto que ha tenido y las desgracias que ha ocasionado el que se haya visto como una cuestión puramente de negocios, soslayando el interés social en cuanto a venta de medicamentos, el que se escondían medicamentos, incluso esconder medicamentos para el cáncer y para tantas cosas. Así es que esto se transparenta, se hace en una institución pues que va a ser testigo y va a revisar todo esto. ¿En qué se traduce esto y qué nos puedes compartir, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tú que has dado pie a este seguimiento muy de cerca? Adelante. Sí, muchas gracias, Celeste. Muy buenas tardes a los colegas y a tu gentil auditorio. Y claro que recordamos con mucho cariño a Jorge Saldaña y nos unimos, por supuesto, a la felicitación, orgullo mexicano del premio que acaba de recibir nuestro director general, Mauricio Luna. Un fuerte abrazo para él. Efectivamente, desde su campaña política, nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador pugnó por la universalización de la salud, por llevar la gratuidad a todos los mexicanos y porque cada uno de nosotros, cuando así lo requiriéramos, pudiéramos tener cualquier medicamento, no importa en qué rincón de la República Mexicana nos encontráramos. Por otra parte, pues también él ya en la presidencia siguió en su lucha contra los monopolios, contra los fraudes en salud, contra este monopolio que tenían las distribuidoras de fármacos y que encarecían tremendamente los medicamentos, así como una lucha constante contra algunas farmacéuticas que no se han comportado históricamente dentro del margen ético y dentro de la misma honestidad. De tal manera que pues se ha firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, un acuerdo. Y esto pues se viene fraguando desde hace tiempo y es finalmente una jugada maestra, es un golpe certero contra toda esta corrupción que existe en salud, no solo en México, sino en el mundo entero. De acuerdo con cifras que maneja la ONU, son 200 mil millones de dólares anuales que se pierden en el mundo por cuestión de fraude y estafas, corruptelas dentro del sector salud. En México esto no ha sido fácil. Si ponemos esto en contexto, pues lo primero que hubo que hacer es terminar con el cuadro básico de medicamentos. Este cuadro básico de medicamentos que estuvo siendo manejado a lo largo de sexenios anteriores, y también suplir el catálogo de insumos del sector. Esto se logró. ¿Te parece, doctor, perdón, con esto de este catálogo, te parece si vamos a un corte y regresamos contigo a seguir escuchando? No tardamos, amigos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en una mesa en donde está Ceci Tapia, Solidaridad Mil, la maestra Magdalena García de León, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Garza Rovira, a quien estamos escuchando, y te suplicamos continuar. Nos hablaba sobre el cuadro básico de medicamentos, cómo se había hecho y qué es lo que, y cómo se traduce este acuerdo que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Decía que este cuadro básico de medicamentos fue sustituido por el nuevo Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el cual tiene alrededor de 15,000 claves. Estas claves corresponden no solo a medicamentos, sino a diferentes insumos como material quirúrgico, sondas, en fin. Pero eso tampoco fue tan sencillo lograr este acuerdo, porque hubo que hacer cambios a la ley. Se tuvo que hacer cambios a la ley de adquisiciones, de arrendamientos y servicios del sector público, y soportar las impugnaciones de una serie de amparos de las farmacéuticas que no estaban de acuerdo con soltar las jugosas ganancias que se tenían. Entonces hubo que pelear en diferentes frentes para lograr finalmente en julio pasado la firma del acuerdo. Este acuerdo con la UNOPS es muy importante porque nos provee también de un observatorio regional de precios, un portal de compras y adjudicación que van a estar sometidos a control. Entonces son algunas de las herramientas para combatir la corrupción y además tenemos algo histórico, porque a través de la UNOPS México va a adquirir 100,000 millones de pesos en fármacos, que es una cifra nunca antes vista, es algo histórico en nuestro país. Y esto sí hay que subrayarlo porque pues es algo que no vemos todos los días y desafortunadamente pues hay estados que no están adhiriéndose a este acuerdo y pues lo van a pagar, yo creo, las personas que están en estos estados. Esos estados son Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, para variar. Entonces, estas entidades deberán hacerse responsables del abastecimiento local. Entonces, ahí es donde se puede seguir perpetuando la corrupción en perjuicio de las personas que necesitan estos medicamentos. Pero por otra parte, pues... Y además que lo harán endeudando a los estados, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Ahora, exactamente. Esta es una compra con competencia internacional en la que sí va a participar las farmacéuticas nacionales y consolidará la demanda de todos los institutos de salud, incluidos el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Pemex y los estados que se están adhiriendo a estos acuerdos, ¿no? Y se van a estar licitando 2,380 claves, incluyendo material de curación, medicamentos de patente y genéricos, y se van a cubrir 22 grupos terapéuticos sin incluir las vacunas. Eso es un apartado diferente, ¿no? Y quisiera yo subrayar, si tenemos un poquito de tiempo, que esto es de veras histórico. En el 2014 se habían presupuestado 47,9 millones de pesos a este tema. En el 2018 fueron 54,000 millones de pesos. En el 2019 dimos ahí un gran salto en el 2019 con 62,6 mil millones. En el 2020, 82,000 millones. Y ahora van a ser, para el 2021, 100,000 millones de pesos. Bueno, eso es bien importante. Vamos a darle seguimiento. Gracias, doctor Rodolfo Garza Rovira. Este es un tema fundamental, de fundamental trascendencia. Bueno, pues, queridos amigos, yo saludo nuevamente y le pido al maestro don Rodolfo Sánchez Mena si nos puede poner en contexto de lo que estamos en estos momentos preelectorales en Estados Unidos, cuando también Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a la presidencia de ese país, Joe Biden, está siendo investigado por el FBI. Esto, pues, de acuerdo al informe que da James Rosen, reportero de investigación de un medio con muchísimo impacto, y además él es una fuente del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos. Maestro, adelante, lo escuchamos con atención. Con mucho gusto, Celeste, con saludo a todo nuestro público, a nuestros compañeros, y también para felicitar a nuestro presidente, a nuestro director de la revista y traductor, a Maurice Solin, de la revista Voces del Periodista. ¿Por qué lo hago? Por recibir este premio de la República de Vietnam, que es un premio internacional, a un reconocimiento como director de la revista Voces del Periodista, que tiene una trascendencia muy importante, no solo en nuestro país, fuera de nuestro país, sino de las revistas con información internacional de política, que no es muy dada a conocer por los grandes medios en nuestro país. De ahí la trascendencia que tiene esta revista y desde luego la calidad de su director. Por ello me sumo a esta felicitación, a este reconocimiento, para que la revista Voces del Periodista continúe con su trayectoria en esta época en donde la información y el análisis global e internacional es de trascendencia para nuestro país. Por ello, también en este sentido, pues buena parte de la información que se maneja sobre las elecciones norteamericanas y el momento que se está viviendo a unos cuantos días de que se conozca ya el resultado, toda vez que ya están avanzando una cantidad importantísima de votos que han sido enviados por correo, ¿sí? Entonces esto nos presenta con los dos candidatos, que es el presidente que está buscando reelegirse, el presidente Trump, y el ex vicepresidente del gobierno de Obama, Joe Biden. Sí, en el cierre de las elecciones hemos comentado cómo información respecto a los negocios de la familia Biden, no solo del hijo, sino que también involucran también al ex vicepresidente cuando estaba en funciones con dos países, con Ucrania y con China. Sí. Entonces, todo lo que se está investigando y que ha sido dado a conocer por uno de sus socios de Hunter Biden, que es el hijo del candidato, pues y las revelaciones que ha dado al FBI junto con pruebas, WhatsApps, correos de varios años, sí, configuran pues una situación bastante delicada, porque de la manera en que está involucrado en un fondo de China creado por de $1,000 millones, en donde varias empresas y entidades chinas están tras ello, pues esto es una situación muy delicada y va corriendo junto con las elecciones, pero hay que considerar estos aspectos que son muy importantes de destacar. Estados Unidos tiene una gran fama como un país democrático y es, sin lugar a dudas, un país con gran tradición democrática, pero sucede, ¿sí?, que el presidente realmente es elegido por una minoría de representantes que forman el poder electoral y que no llegan ni a 550 y que son parte, desde luego, de la clase política, de la élite del poder, tanto política, financiera y militar norteamericana. ¿Sí? Los norteamericanos, con su voto, desde luego que eligen a sus representantes en el Congreso, a los gobernadores, pero con su voto también, pues se eligen por entidades, y el número de entidades, el número que van a representar proporción en el colegio electoral.
Y ese colegio electoral, pues, ¿quién lo representa? Bueno, pues como ya lo mencioné, es una élite de poder que finalmente es la que va a definir cómo gana el presidente de los Estados Unidos. E independientemente de quién gane, ¿sí?, esta élite del poder es la que atrás está gobernando en los Estados Unidos. ¿Sí? Esto es muy importante destacarlo porque ¿sí?, cuando vienen disputas como seguramente se van a presentar, porque esta elección se ve que va a ser muy cerrada, entonces, ¿quiénes van a decidir y cómo se va a jugar esto? Y en última instancia, si hubiera una mayor controversia y no hubiera posibilidad de definir quién es el presidente, esto llegará a la Suprema Corte de Justicia, como lo hemos visto en tiempos pasados, muy recientes, cuando también una de la familia de los Bush ganó no en el colegio electoral, sino que esta situación se definió en la Corte. Bueno, maestro querido, vamos a regresar. Le agradecemos mucho, por supuesto, vamos a seguir escuchando su análisis, su profundo análisis, y vamos a un corte, queridos amigos. No tardamos y vamos a ver si logramos un contacto. Ya verán ustedes. En un segundito regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En la mesa el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Undarza Rovira, la maestra Magdalena García de León y nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad. Mis queridos amigos, logramos un enlace con el licenciado, el economista, nuestro director, él es coordinador precisamente operativo nacional de ABC Radio México, pero además él es Premio Nacional de Periodismo y es conductor del programa Poder Ciudadano, compañero nuestro en estas frecuencias de la pluralidad de ABC Radio. Agradezco mucho, licenciado Juan Carlos Flores Aquino, un privilegio y un abrazo tenerte aquí en el programa, felicitarte y ojalá y nos puedas compartir. Hoy fue un día interesante en el Club de Periodistas de México al tomar posesión el nuevo Consejo Directivo, el Consejo Directivo 2020-2022 de la Asociación de Radio del Valle de México, Asociación Civil. Tú formas parte de este consejo cuyo presidente es Jaime Alcudia Goya, a quien le enviamos toda nuestra felicitación, nuestra solidaridad. Y bueno, te abrazo, te agradezco. ¿Y qué nos compartes, Juan Carlos, querido? Adelante. Primero, decirte, Celeste, que para mí es un gusto enorme siempre poder estar en Voces del Periodista. Es un privilegio poder platicar y con tu amplio auditorio, con todos los amigos que te siguen en las redes sociales, Celeste, y además en un día que fue particularmente, me fuiste muy recordada, porque en la mañana estuvimos precisamente en este templo de la libertad de expresión, de la pluralidad, que es el Club de Periodistas allá en Filomeno Mata, y pues nos acordamos mucho de ti, Celeste, muchos amigos, y como bien lo dices, fue un día pues muy festivo en la industria de la radio. Hoy tomó protesta el nuevo consejo directivo de la Asociación de Radio de México, que como bien lo dices, lo presidirá estos 2 años nuestro amigo Jaime Alcudia. Y bueno, pues un evento donde nos tomó protesta el licenciado Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y donde también estuvo presente el presidente de la Cámara de la Industria de Televisión, el licenciado José Luis Rodríguez Celeste. Y tú, que eres una gran conocedora de lo que es la radio, Celeste, y lo que representa la radio como un medio de comunicación maravilloso del que formamos parte, que los que estamos aquí nos sentimos una familia, principalmente en ABC Radio, que te queremos tanto, Celeste, en la Organización Mexicana. Y quiero también referirme al discurso que pronunció Jaime, que fue muy interesante, Celeste. Fue precisamente sobre los retos que hay en la radio, pero que siempre está más viva que nunca.
la radio, que es un medio de comunicación que siempre ha estado en las buenas y en las malas, acompañando en todo momento a nuestro país. Y también me llamó mucho la atención, y creo que es muy justo, un reconocimiento que hace el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México a los abrieron brechas, a los pioneros, digamos, a los también quienes tuvieron visionarios. Él los llamó visionarios, que abrieron campo en esta industria de la radio, los cabezas de grupo, como él le llamó. Y aquí quisiera yo aprovechar en tu espacio, querida Celeste, en destacar el trabajo que hace nuestro jefe, el licenciado Francisco Torres Cano, como director general de Estudios Tepeyac, que es uno de los personajes centrales por los cuales también hemos estado con este gran trabajo que se ha hecho entre todos en ABC Radio. Y creo que es muy justo también para otros personajes como el señor Heriberto Huesca, como el señor también Aguirre, como muchas figuras, los Vargas, como muchas figuras que tú conoces, Celeste, y que siguen impulsando lo que es la radio. Y también quisiera destacar el mensaje del vocero del licenciado Jesús Ramírez Cuevas, porque también dio un mensaje muy, muy claro en que hay un respeto absoluto a la libertad de expresión. Él lo llamó a la disidencia, y también que hay, por supuesto, un acompañamiento del gobierno federal con la radio, con quienes son radioescuchas, con las audiencias, con los directivos, con los que representamos la radio. Y me parece que eso es muy importante en estos momentos en los que vive el país celeste. Y bueno, pues yo digo que estuvimos de fiesta, y en qué mejor lugar que el Club de Periodistas Celeste. Saludamos, por supuesto, ya a Maurice, y pues estamos muy contentos el día de hoy, Celeste. Ay, Juan Carlos, querido, pues yo creo que todos también se hablaron, como bien lo dices, y ojalá y nos acompañes más seguido, aunque estás en tu programa magnífico que te escuchamos, y que en donde reportas cosas en el que ves directamente lo que es el interés del pueblo, de la ciudadanía, lo que se te reporta, el seguimiento que se va dando. Y bueno, pues también en estos planes que dices que tiene el licenciado Jaime Alcudia, que me parecen muy interesantes, y en el discurso que dio Jesús Ramírez Cuevas, precisamente que fue en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la pluralidad que se vive, precisamente, eso es la libertad, que nos escuchemos todos, y bueno, es importante todo el evento por el significado que tuvo, las palabras de quienes estuvieron ahí, la presencia y la pluralidad de quienes conforman este nuevo consejo, y por supuesto también pues que estuvieron en su casa, que es el Templo de la Libertad del Club de Periodistas de México, Juan Carlos Flores Aquino, tan querido y tan respetado. Así es, querida Celeste, la verdad es que estuvimos en casa, nos sentimos en casa en el Club de Periodistas. Y bueno, pues mañana en el periódico El Sol de México y en la columna Ahora se dice del periódico La Prensa, habrá más detalle de aquellos que nos escuchan, que nos siguen en redes sociales, que estén interesados en tener más detalle de lo que sucedió esta mañana. Y pues como siempre, tu nombre es Celeste, y varios amigos mandándote muchos saludos y contentos de estar en este lugar tan precioso que fundó tu padre, don Antonio Sainz. Y bueno, te agradezco tanto las palabras que se dijeron recordando a don Antonio Sainz de Miera, nuestro fundador. Así es, excelente. Fue mencionado en el discurso del presidente Jaime Alcudia, y también tu nombre como secretaria general, y el de Maurice, por supuesto. Gracias. Y bueno, pues esa es la función del Club de Periodistas de México, donde es una ágora pública en el cual acuden las diversas formas de pensamiento, pero aquí lo importante es que siempre se ha defendido la libertad de expresión, y eso es fundamental. Juan Carlos, querido, te agradezco mucho, sé que estás en una junta importante, saludos a todos allá, y bueno, un abrazo y gracias por atender el enlace, esta llamada, y te queremos, te abrazamos. Muchísimas gracias. Te felicitamos, por supuesto, y te felicitamos. Muchas gracias, Celeste. Y nada más, si me permite reiterar, claro, lo que sea, el agradecimiento, porque me parece que lo merece, y es alguien a quien queremos mucho, al licenciado Francisco Torres Cano, nuestro querido jefe, nuestro director general de Estudios Tepeyac, que de verdad también me dio mucho gusto, me sentí muy orgulloso de escucharlo, que es también en la industria de la radio, el licenciado Torres Cano.
Fíjate que él, y eso lo digo con conocimiento de causa, queridos amigos radioescuchas, la pluralidad de ABC Radio, nosotros, y en lo personal, pues nosotros, digamos, Celeste, su amiga, jamás se me ha cuestionado, se me ha condicionado, se me ha preguntado de qué se va a tratar el programa, jamás. Y entonces esto es realmente, pues garbanzo de alibra. Hay momentos que estamos viviendo en los que se valora realmente cómo va teniendo y quienes apoyan más ese compromiso con la ciudadanía, que es precisamente la pluralidad, y eso no se da ahorita, eso se ha dado desde hace muchos años a Voces del Periodista y a otros programas, en donde también, por ejemplo, recordábamos hoy en su 6º aniversario al queridísimo maestro Jorge Saldaña, que estuvo en ABC Radio, pero también otras voces y diferentes voces, y yo en lo personal jamás he recibido ninguna forma de coartar la libertad de expresión, al contrario. Y yo reconozco también, y todos reconocemos al licenciado Francisco Torrescano, a quien le mandamos un cariñosísimo saludo, a la familia de Organización Editorial Mexicana, con todo nuestro abrazo fraterno. Juan Carlos, querido, y a ti qué se dice, ¿verdad? Pues lo mismo, un abrazo tope. Muchísimas gracias, Celeste. Yo te lo agradezco mucho estos minutos en Voces del Periodista, y de verdad es un gustazo. Me da mucho gusto estar en tu programa, saludarte, y bueno, en este año de pandemia esperemos darnos un abrazo muy pronto, Celeste. Te abrazo con mucho cariño y qué bueno que lo mencionas. Fíjate qué bueno subrayar, queridos amigos. Ya mañana darán seguimiento en el Sol de México, como lo dice el maestro Juan Carlos Flores Aquino, para qué sucedió el día de ayer. Pero decirles que este evento se llevó con sumo cuidado, con la sana distancia, con todo el protocolo de los cuidados que debemos tener. Recuerden que no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos mucho, y bueno, hay que ser responsables. Como dice el hashtag, cuidémonos todos entre todos, ¿no? Porque pues es nuestra familia, pero también es nuestro amado México, nuestro país. Gracias, Juan Carlos Flores Aquino. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Continuamos con esta mesa con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y por supuesto escucharemos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, Ceci Tapia Solidaridad Mil, y por supuesto a la maestra Magdalena García de León con su importante reporte que nos dará. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, le seguimos escuchando su análisis sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. Adelante. Vamos a sintetizarlo en esto que implica tan fuerte la relación de México con los Estados Unidos por una agenda histórica que tenemos como vecinos, sí, por esta relación geopolítica que guardamos desde el siglo pasado, cuando se dio a conocer el telegrama Timmerman y los Estados Unidos ascendían como potencia. Sí, hoy esta relación es una relación muy intensa, muy compleja, y que no se reduce a los aspectos meramente de seguridad, sino que tenemos una convivencia intensa, y la trascendencia de la elección norteamericana, pues desde luego impacta en nuestro país y mueve muchas inquietudes por parte de los mexicanos a favor de unos y de otros, pero en última instancia quien gane en nuestro país somos una especie de siameses, no nos podemos separar, ¿sí? Vamos a mantener nuestra relación permanente, y depende también de la inteligencia y de la capacidad de nuestros dirigentes para poder negociar, y también de los Estados Unidos para que nuestra relación sea próspera y la relación México-Estados Unidos se manifieste de manera intensa, pero también en términos de los beneficios mutuos
que tenemos por esta relación, no solo comercial, sino histórica, y más como ejemplo en otras regiones. Muchísimas gracias. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Doctor Rodolfo Garza Rovira, sobre el tema que tocaste sobre los medicamentos o sobre pues lo que tú consideres, porque realmente esto impacta de muy diversas maneras, ¿no? Adelante, doctor. Claro, Celeste, muchas gracias. Pues quizás otra noticia con la cual podemos felicitar también muy ampliamente a la Secretaría de Salud y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque Estados Unidos, ya no solo la Unión Europea, adopta también el semáforo epidemiológico de COVID. Entonces esto es pues un reconocimiento al trabajo de la Secretaría de Salud, al doctor Hugo López-Gatell y a nuestro país, ¿no? A sus epidemiólogos, a sus médicos, a quienes están dentro de la salud pública, que estén adoptándose en el mundo, y los países pues que tienen más recursos científicos, en fin, publicaciones científicas, que estén adoptando este semáforo, es un verdadero reconocimiento a la labor de nuestros científicos mexicanos. Sí, Celeste. Pues esto es bien importante, y como bien lo dices, no solamente en Europa, que eso lo comentamos en días pasados, ya también en Estados Unidos, y bueno, pues aquí es ahora sí que los hechos hablan más que 1000 palabras. Querido doctor Rodolfo Garza Rovira. Bueno, maestra Magdalena García de León, maestra querida, ¿qué consideras relevante para compartir con nosotros desde el ámbito legislativo? Te escuchamos con atención. Sí, buenas tardes a todos. Me sumo primero que nada a la felicitación a Maurice Alum. Y les quiero comentar que el Senado de la República aprobó ayer el paquete económico. En una muy larga sesión, los senadores aprobaron por mayoría de votos el paquete económico que reforma la Ley de Derechos, la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos, conocido por todos como el paquete económico. Como se realizaron modificaciones, se regresa a la Cámara de Diputados para que ellos a su vez la revisen y en su caso aprueben estos cambios hechos por los senadores. Entre las reformas aprobadas está la reducción de la tasa del ISR a las plataformas digitales como Uber o Amazon, eliminan la modificación que daría al SAT la facultad de tomar materiales digitales en los domicilios fiscales de los contribuyentes, como fotografías o USBs con información electrónica, y también aprobaron incorporar 33,000 millones de pesos de fideicomisos para usarlos en el sector de salud. La sesión duró 11 horas, 6 más de lo acordado previamente, pero por acuerdo de todos los grupos parlamentarios se continuó hasta que se terminó con estos asuntos agendados. Se mantuvieron las condiciones de salud para evitar contagios, no más de 50 personas en el registro. Los senadores salían del salón de sesiones después de votar para permitir el acceso a otros legisladores y todos teniendo cubrebocas en todo momento. Esta madrugada se registró una fuga de agua en el Senado que afectó sistemas de cómputo y telefonía. El presidente de la Junta de Coordinación Política recorrió las zonas afectadas para realizar un control de daños y finalmente, y de manera breve les comento, que se anunció una nueva planta de energía nuclear en Baja California. Esto lo hizo la secretaria de Energía, Rocío Nale, el lunes en su comparecencia. Dijo que está en estudio esta nueva planta nuclear en Baja California Sur, y explicó que ella está en favor de las energías limpias y que la más limpia de todas es la nuclear. Por eso se está estudiando esta posibilidad de instalar esta microplanta. Es un resumen breve, pero es lo más importante que sucedió en el Senado esta semana. Muchísimas gracias, maestra Magdalena García de León, como siempre muy concisa y muy precisa. Ceci, querida, ¿cómo vamos? ¿Cuál es tu comentario? Mira, algo que faltó que comentáramos de lo que ha estado pasando. Hoy el presidente celebró un crecimiento económico a pesar de la pandemia de COVID-19, porque el INEGI hizo un reporte y obviamente explicó un repunte en el Producto Interno Bruto, que es algo que podríamos en otro programa pues hacer un poco más
análisis. También dijo acerca de la ley de coordinación fiscal de 2007, que es de la que platicábamos en el programa pasado, que hay un libro muy especial de esta ley de coordinación fiscal que se aprobó en 2007 y que obviamente es en 2008 cuando empieza a funcionar, y que obviamente todos los gobernadores estuvieron de acuerdo, y hoy en su momento los gobernadores que hasta algunos votaron por el Senado exactamente le dieron visto bueno, y hoy quieren que se termine. Ahora también un punto muy importante, Rosa Isela Rodríguez está buscando que sustituya a Alfonso Durazo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y esto es muy importante ya debido a que, pues obviamente, este es uno de los gabinetes con más mujeres que ha tenido el país, y yo creo que es muy importante recalcar, hablando de lo que decíamos hace un momento, del empoderamiento de la mujer, y por supuesto tener mucho ojo en el outsourcing, no nos dejemos engañar, mucha gente, el outsourcing era bueno hasta que alguien lo hizo malo y le quitaron todos los derechos a las personas. Hoy dieron ese reporte. Les está hablando de casi 4 millones de personas que no tienen sus derechos completos, y que eso es lo que se ha descubierto, que pueden ser más. Pues yo creo que sí es muy importante que les pongamos ese ojo y no creamos que necesariamente el cambio, pues sí es difícil, pero no quiere decir que cambiar no sea para mejorar. Y ese es mi comentario. Bueno, pues precisamente importantes datos, Ceci querida, y bueno, precisamente Rosa Isela Rodríguez, independientemente de todo lo que ha hecho en su trayectoria, ella ha tenido contacto con sectores vulnerables de la sociedad civil, así es que desde ese ámbito le conocemos, pero también ella es periodista pues de San Luis Potosí, así es que a quienes le conocemos sabemos que es una persona honrada, muy disciplinada, inteligente, entonces esperamos que sus cualidades y que se asesora y escucha y sabe escuchar, sea por la cuestión de asesores y todo esto, independientemente de todo, pues va a ser pues que sea algo positivo. Centrada, por supuesto, también como tú dices, muchas de las veces no solamente es por cuestión de género, sino también de capacidad. Claro que es importante el género, pero no es solamente eso, ¿no? Y en este caso, yo creo que aparte del género, y que eso es muy importante, es una persona que ha desempeñado con capacidad en los cargos en los que ha estado. Así es que, bueno, pues ojalá sea algo bueno para el país. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Gracias, maestros queridísimos, un abrazo, y a ustedes, queridos amigos, todo nuestro cariño. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.